En Juan capítulo 6, versículo 64, Jesucristo hablando dice lo siguiente: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era lo que lo iba a traicionar. Luego en versículo 70 de Juan 6, Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Entonces Jesucristo desde un inicio sabía, acuérdese que Él pasó toda la noche orando, buscando la voluntad de Dios para seleccionar los 12 apóstoles, ¿verdad? Tenía seguidores. Él mandó 70, incluyendo a los 12, mandó 70 para evangelizar, para predicar el mensaje del evangelio, del reino de Dios, para sanar los enfermos, para hacer milagros, para marcar la diferencia. Entonces, de los 12 era el grupo más cercano, y dentro de los 12 había, por supuesto, los 3, ese grupo cercano, ese círculo íntimo de Cristo. Pero los 12 también eran muy importantes en la vida y el ministerio de Jesucristo. Entonces, podemos entender y ver de que aún Judas había hecho un compromiso con Cristo, pero su compromiso era un compromiso más o menos. Y cuando hay un compromiso más o menos, podemos decir que no hay compromiso. Amén. Si nosotros no estamos dispuestos a dar el 100%, entonces realmente no tenemos un compromiso. Si en el día de nuestra boda, haciendo los votos, yo me comprometo a amarte en lo bueno y en lo malo, más o menos. El 80% del tiempo estoy completamente tuyo. ¿Cuántos de nosotros vamos a casar con esa clase de compromiso? Si tenemos cerebro y sabiduría e inteligencia, ya no vamos a aceptar esos términos. De igual manera, el Señor no acepta términos así que son más o menos. Es todo o es nada con el Señor. Entonces, si la idea que nosotros podemos tal vez ver acerca de las cualidades, debilidades y fortalezas, beneficios, cosas buenas de los diferentes discípulos para tratar de ubicarnos tal vez donde estamos nosotros en nuestra relación con Dios. Algo que podemos aprender de Judas y su ejemplo es de que, y lo que es evidente es que hizo un compromiso, pero su compromiso era más o menos. Él tenía todo, es el que fue enviado para ministrar, para predicar, para hacer milagros. Judas participó activamente en el ministerio y recibió dones espirituales extraordinarios. Él fue ungido por el Señor, enviado por el Señor, empoderado por Jesucristo para ir y ministrar. Pero aún así, después de presenciar, ver, hacer, ejercer el ministerio, mas sin embargo, nunca realmente se entregó a Cristo Jesús ni a su reino. Pero Jesucristo también nos da una advertencia en Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice que muchos
me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces Él está atento y nos da la advertencia de que aunque nosotros llegamos todos los domingos, aunque nosotros servimos en algún ministerio, aunque pagamos el diezmo, no es siempre un 100% de evidencia de alguien que realmente conoce el Señor. Porque ¿qué es lo que Él dice? Jamás los conocí. Hay muchas cosas que podemos hacer en el nombre de Cristo. Pero si el corazón nunca ha sido entregado completamente al Señor, entonces en aquel día nos va a decir, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y podemos ver en el ejemplo de Judas, alguien que practicaba la iniquidad, que predicaba, enseñaba en el nombre de Cristo, pero realmente jamás fue conocido por el Señor. Entonces, eso nos debe de tal vez despertar en el cerebro y en el corazón una manera, de alguna manera u otra, examinarnos para estar seguro que realmente conocemos a Cristo. Porque al conocer a Cristo Jesús va a transformar la vida por completo, totalmente transformados. La manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar, todo va a cambiar al conocer a Cristo Jesús. Habrá frutos de arrepentimiento en la vida de todo aquel que ha sido llamado a la presencia de Dios. Amén. Además del compromiso que él hizo, más o menos, la oportunidad que se le dio a Judas. Judas caminó con Jesús durante 3 años, igual que los otros discípulos. Vio de cerca y en persona la vida más grandiosa jamás vivida. Es decir, que si queremos hablar de un ejemplo para seguir, ¿quién más que el mismo Jesucristo? Observando, viendo de cerca, personalmente, el ejemplo de Jesucristo. No se puede tener un mejor modelo de fe que Jesús, ni un mejor entorno para formar la fe que el que tuvo Judas al caminar con el Salvador. Nosotros es el que no solamente el ejemplo de Jesucristo, pero también los otros 11 discípulos que fueron transformados, el celote, el recolector de impuestos, los pescadores con vidas cambiadas, transformadas, ungidas por el Señor. Y ver eso es el que, lamentablemente, si nosotros tenemos un círculo íntimo de personas mediocres en cuanto a su fe, la fe de nosotros también será mediocre. Pero Judas no estuvo rodeado con personas con una fe mediocre. Tenía los superhéroes de la fe, los que fueron matados como mártires para la fe, es el que ellos estuvieron completamente comprometidos con el Señor hasta morir por el evangelio de Jesucristo. Fue testigo directo de los milagros. También escuchó todas las enseñanzas de Jesucristo. No se puede tener mejor evidencia de fe
que la que tuvo Judas. Quizás Judas sería el que durante la prédica, durante el mensaje el día de hoy, cuidado si Judas tenía un celular. Sería el que estaba en redes sociales viendo cosas nada que ver con el mensaje y sin saber, sin conocer, sin manejar. Cuando uno pregunta después del servicio, y el servicio, el mensaje de hoy, ¿qué tal? Oh, excelente. ¿De qué se trataba? Déjeme ver. ¿De qué se trataba? Algo de Jesucristo estaba hablando. Seguramente. Pero que no puede decir, padres, sus hijos ahorita están en los jóvenes, los niños, pregúnteles. Después del servicio, de qué aprendieron el día de hoy. Ellos deberían de estar prestando atención, y si ellos ya saben que los padres van a preguntar, quizás un poquito más de atención van a prestar para poder decir, hoy platicamos de tal cosa. Amén. Mi esposa estaba muy bueno para hacer esto con nuestros hijos. Siempre. Entonces, él estuvo presente, escuchando, viendo cerca de gran oportunidad que tenía. Con los propios ojos de Judas vio la evidencia más clara, con sus propios oídos escuchó la mejor enseñanza, con sus propios pies siguió el mayor ejemplo, y sin embargo este hombre aún así traicionó a Jesús. Judas nos enseña que incluso el mejor ejemplo, la evidencia más convincente, la mejor enseñanza, el entorno definitivo para incubar la fe, no pueden por sí mismo cambiar el corazón humano. Uno tiene que rendir su corazón. Es una decisión personal, propio, que cada persona debería de tomar. Tenemos que entregar nuestro corazón, porque solo al entregar nuestro corazón al Señor, vamos a abrir la puerta donde Él puede ministrarnos, cambiarnos, transformarnos, pero tenemos que entregar por completo al Señor. Pero también Él decidió, Él tomó una decisión. Judas. Y vamos a ver como la misma historia, pero en diferentes evangelios, porque hay detalles que nosotros podemos ver en la vida de Judas y la razón por la cual tomó ciertas decisiones. Entonces, Juan 13:18, él está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Este es el momento cuando él lavó sus pies. Y él dice en versículo 18, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Entonces en Mateo dice, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, eso me entregará. Entonces Jesucristo está dando señales, cómo podemos identificar la persona quien va a entregar, quien va a traicionar a Jesucristo. Dice Juan 13:26. Entonces Jesús respondió, porque comienzan a preguntar entre ellos, ¿quién será el que va a traicionar a Cristo Jesús? Y él está dando señales, ¿verdad? El que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Él está diciendo cómo será. Entonces, versículo 26, Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó
y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Entonces, no sé, que Jesucristo está diciendo, quien mete su mano en el mismo momento, yo en este momento, yo voy a alejarme de este ambiente para eliminar toda posibilidad de que soy el que mete su mano en el momento. Yo voy a esquivar, yo voy a evitar este momento. Yo voy a estar haciendo otra cosa, sabiendo de que el Señor va a identificar quién es el que le va a traicionar con este señal. Pero interesantemente acuérdense que el pan muchas veces representa el cuerpo de Cristo, representa el sacrificio de Jesucristo. A lo mejor la copa era copa de vino. Nosotros podemos decir de que a lo mejor, y puede ser, de que era la Santa Cena en este momento. Y al tomar, acuérdense que cuando nosotros tomamos la Santa Cena aquí, siempre les animamos a no tomar indignamente lo que es la cena del Señor. Satanás, después de comer el pan, Satanás entró en él. Aquí nosotros tenemos una persona en Judas que había tomado la decisión de entregar y traicionar a Jesucristo hasta que había recibido 30 pedazos de plata. Dice Juan 17:12. El mismo Jesucristo orando al Padre, intercediendo. Dice: cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Cuál escritura? Salmo 41:9. Dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Entonces era como ya explicado, anunciado por las escrituras en los salmos, que uno de sus discípulos, sus apóstoles, lo iba a traicionar. Lucas 22:3 también menciona que entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Entonces, ¿cuál era ese momento? O sea, que había una gota que botó el vaso en el corazón de Judas, donde él decidió: lo voy a entregar. Algo pasó, algo sucedió. Satanás entró en él. ¿Qué podía hacer al respecto Judas en este momento? Él está, la cosa que nosotros necesitamos entender es que Judas abrió la puerta a Satanás. Él tenía una puerta abierta, tenía un pecado no confesado, y abrió la puerta, dio permiso a Satanás a entrar, manipular, dirigir, guiar Judas. Entonces, ¿cuál era su pecado? ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era ese momento cuando él decidió? Y podemos entender, él estuvo con Jesucristo, pero sus motivos por estar con Jesucristo no eran lo más sanos ni puros. Creo que
Judas andaba buscando la fama, la gloria y las riquezas por estar vinculado con el Mesías, el Hijo de Dios, pensando que eso iba a llevarlo a grandes alturas. Entonces, Mateo 26, en Mateo y en Marcos menciona lo mismo. Mateo 26, 7. Se acercó a Jesucristo una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Ahora vamos a Juan, porque Juan está hablando del mismo momento, porque ahí mencionan las escrituras en Mateo y en Marcos el hecho de que los discípulos comienzan a criticar esta expresión extravagante de adoración, diciendo de que tiene un valor que nosotros podemos mejor vender en vez de desperdiciar y alimentar a los pobres, ¿verdad? Pero Juan menciona lo siguiente: y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, Mateo y Marcos menciona que inmediatamente después de este momento, desde la crítica de esta expresión de adoración extravagante de parte de la mujer, de esa mujer, versículo 14 de Mateo 26 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo que están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús. Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Acuérdense que nosotros ya leímos que en este momento también entró Satanás en él. Entonces, al ver desperdiciado en los 300 denarios, ¿verdad? Que era buena cantidad, era como un año de salario de un solo. Nosotros podemos vender eso por un año de salario. Entonces ahí Judas, que yo creo que andaba con Cristo por todos los beneficios, pero sin querer dar o sacrificar uno mismo, sin querer entregar uno mismo completamente, él se dio cuenta de que aquí yo no voy a ser rico, entonces voy a tener que buscar otro plan. Y lo que yo tengo de valor es la información de dónde pueden encontrar a Jesucristo, y lo voy a traicionar. Entonces, por ver este momento de entrega, de sacrificio, de adoración, y a lo mejor él sintió de que ella está haciendo algo que yo no estoy dispuesto a hacer. O sea, que si yo tenía ese frasco, si alguien me entregó ese frasco, la última cosa que yo voy a hacer es derramarlo sobre Cristo Jesús. La primera cosa que yo voy a hacer es venderla y tener todos esos 300 denarios para mí mismo. Entonces, tenemos que examinar el corazón y ver por qué estamos con Cristo Jesús. Si solamente queremos los beneficios sin sacrificio, sin entrega personal, porque lamentablemente si no tenemos bien ubicado la mentalidad, nosotros estamos más cerca de ser como Judas que nosotros pensamos. O sea que los 12 apóstoles es el último que nosotros queremos encontrarnos relacionados con él y con su actitud. ¿Cierto?
no nos afecta mucho si podemos encontrarnos en Juan, en Pedro, en Jacobo, Andrés, algunos otros, aún los quietos ahí. Si nosotros, está bien, porque ellos hicieron lo correcto todo el tiempo, pero pensar de que nosotros también tenemos algunas cualidades de Judas, eso nos debe asustar. Debemos de reconocer, debemos de examinar, debemos de abrir el corazón y ver si nosotros también estamos dejando una puerta abierta, porque Satanás aprovechó una puerta abierta en la vida de Judas. Judas había estado robando de la bolsa, y cuando mantuvo este pecado en secreto, Satanás aprovechó y entró en él. Hizo un trato con los principales sacerdotes y luego se sentó a la mesa de nuevo con el Señor, dejando a Jesucristo lavar sus pies, comiendo con él. ¿Cómo está todo? Bien, estoy bien. Estoy bien. Feliz, alegre. Alegre porque tengo una bolsa llena de monedas aquí. Alegre porque estoy pensando cómo voy a gastar mis 30 pedazos de plata. Feliz, tranquilo. Pero entra Satanás en él y se va. Señor, él entró y ahí en la mesa con el Señor, con pecados conocidos y no confesaba. Satanás entró aún más en su vida. El pecado no confesado siempre abre la puerta al poder de Satanás en la vida. ¿Ya? Es una puerta grandísima donde entra y aprovecha el Señor, el diablo para usarnos. Satanás no logra entrar en la vida de las personas que caminan en la luz de Jesucristo, solo obtiene acceso cuando abrimos la puerta. Él entiende de que no tiene derecho a los hijos de Dios, pero cuando nosotros abrimos la puerta, Él con todo derecho y autoridad entra en la vida y nos puede usar. Y cuando el diablo terminó usando Judas, lo abandonó a rebordamiento y lamento. Porque después que él había entregado y estaba tranquilo con sus 30 pedazos de plata en su bolsillo, después de ver Jesucristo siendo golpeado, siendo condenado, dice la palabra que entró en remordimiento. Como que el diablo dijo que ya terminé con. Y cuando él se fue para tratar de regresar la plata a los sacerdotes, ellos dijeron que no es nada para nosotros, ahí está. Lárgate de nosotros. Aún ellos abandonaron a Judas a su pecado, a remordimiento y el lamento, y él terminó mal. Él tomó su propia vida, porque ahora, ya después de haber sido usado por Satanás, porque él abrió una puerta, el Satanás viene abandonando y no me importa lo que está sucediendo. No me importa si estás triste. No me importa si ahora ya está como reconsiderando lo que está hecho, está hecho. Y él por su propio remordimiento y lamento tomó la decisión de tomar su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de Judas? ¿Cómo podemos evitar
¿Cuántos de ustedes quieren evitar las acciones y tal vez mentalmente, aún en el corazón, las decisiones que tomó Judas? Dice en 1 de Juan 2:15, el apóstol Juan dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y quizás Juan está en ese momento pensando en su amigo Judas. Porque imagínense los otros discípulos, los otros apóstoles, quizás siempre detectaron algo raro, pero nunca lograron identificar. Hay algo de este tipo pero imagínense su susto cuando uno de los 12 es el que decidió traicionar a Jesucristo. Y a lo mejor Juan está pensando en el ejemplo. ¿Dónde es que Judas se desvió? Y quizá pensando en Judas, él miró en Judas una persona que amaba más el mundo que la presencia de Dios, los propósitos de Dios, todo lo que él logró o tenía como oportunidad en el ministerio de Jesucristo. No aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la puerta que a veces nosotros tenemos, que hemos dejado abierto, es la oportunidad que Satanás está buscando para poder entrar, manipular, mentir, desviar, usar, engañar, porque estos son métodos de operación de Satanás. Él es engañador, él es mentiroso, él es acusador. Muchas cosas logra hacer cuando nosotros abrimos la puerta. Pero ¿qué dice aquí? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que caminar en la luz. Tenemos que dejar que la luz de la presencia de Jesucristo brille en la vida de nosotros, revelando, exponiendo todo para que nosotros podamos mantener un corazón purificado, un corazón puro, un corazón que ha sido limpiado y un corazón que es completamente comprometido con el Señor. Los ojos del Señor van sobre toda la tierra buscando a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Es lo que el Señor anda buscando. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es si al encontrar el corazón tuyo, mío, si Él va a encontrar un corazón que es completamente suyo. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar constantemente. Pónganse de pie conmigo, por favor. Y mira, la experiencia que nosotros tuvimos hoy en la mañana, alabanza, adoración, la presencia de Dios, la oportunidad de acercarnos, de esforzarnos para alcanzar, tocar el borde de su manto.
creo que podemos decir con certeza que muchas veces cuando hubo esos momentos, aún Judas ahí, cuando Jesucristo hizo el milagro de alimentar 5,000 hombres más las mujeres y los niños con unos cuantos panes y pescados. Aún de presenciar sanidades, milagros, cuando resucitó de entre los muertos su amigo. Aún después de eso, quizás en vez de acercarse para presenciar aún más, él tomó unos pasos por atrás. Muy raro todo eso. Voy a alejarme un poquito porque no estoy completamente convencido de lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando. Entonces, creo que es importante para nosotros también, cuando esos momentos suceden, acercarnos un poquito más a su presencia y decir que yo quiero eso.